One piece tinta en la piel 261, 280. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 261. La bolsa con los frascos que Trafalgar Law le había entregado a Marina le pesaba mucho en las manos. No sabía si estaba haciendo lo correcto. Hasta ahora, él había cumplido con su parte del trato, pero, sin embargo, Marina regresó al castillo no solo con las muestras, sino también con una sensación de fracaso. No porque tuviera que recurrir a un trato con un pirata que debería haber sido arrojado tras las rejas hace años, sino más bien porque él no parecía tener ninguna inclinación a seguir su consejo, y eso ponía a Mac directamente en peligro. Deseaba poder hablar con él directamente, pero cada vez que lo hacía, se daba cuenta de que no sabía qué decir. No después de cómo habían ido las cosas la última vez que se habían visto. ¿Estaba enojado con ella? ¿Estaba decepcionado? ¿Aún lo conocía? No tenía idea. Afuera de la sala de espera, el mayordomo anunció la llegada del príncipe, y un poco tarde, ya que él estaba en la habitación, Marina se acordó de levantarse de su asiento, pero él le hizo un gesto para que volviera a sentarse, mientras él hacía lo mismo en un sillón de felpa a su lado. La verdad sea dicha, Marina sentía que no se le debería haber permitido ni siquiera acercarse a la tapicería antes de cambiarse con ropa limpia, pero a nadie pareció importarle. Supuso que era el privilegio de usar un uniforme. Lamento molestarla tan tarde en la noche, Su Alteza. No hace falta que te disculpes, dijo. ¿Es cierto que has encontrado algo útil durante la investigación de hoy? Es posible. Uno de los médicos de la ciudad me dio estas muestras, dijo, entregándole la bolsa. No era toda la verdad, pero tampoco era mentira. El cristal de los frascos tintineó suavemente cuando sacó uno y lo levantó para examinarlo. Me dijeron que son de un paciente que ha desarrollado la enfermedad y de uno que podría estar mostrando los primeros síntomas. Entonces, ¿la infección ya ha llegado a la ciudad baja? Preguntó, con los ojos fijos en el líquido. No es una buena perspectiva. Tendremos que ser aún más estrictos con el acceso a la ciudadela. Parecen ser casos aislados. La gente parece quedarse en casa siempre que puede, pero no he visto señales de que la epidemia se haya propagado. Por ahora, dijo Ignatius con expresión sombría y devolvió el frasco a la bolsa. Gracias por su trabajo, capitán. Este podría ser el avance que necesitábamos. ¿No es demasiado pronto para pensar eso? Él le sonrió. La esperanza es algo maravilloso. Todo ayuda. Marina se encontró devolviéndole la sonrisa. Había algo en la manera en que se comportaba el hombre que la tranquilizaba, probablemente el hecho de que no era en absoluto engreído. Le vendría bien un descanso de ese tipo de gente. De todos modos, mañana me gustaría adentrarme más en la isla con algunos de mis subordinados. Hemos visto que hay algunas aldeas a lo largo del río principal de la isla, y estoy segura de que podemos averiguar más si vamos a algún lugar que la plaga ya haya tocado. Ignacio dejó de sonreír. Debo advertirte que no lo hagas. Hay algunos lugares no muy lejanos que podrías visitar en un día, pero no puedo, en conciencia, enviarte allí. El riesgo de infección es demasiado alto. Marina ya había tomado una decisión antes de tener la conversación, así que no iba a ceder. Insisto. Nos retiraremos si consideramos que no vale la pena correr el riesgo, pero si tenemos tan pocas muestras con las que trabajar, es necesario que nos arriesguemos. No puedo discutir eso, admitió. Solo tenga en cuenta que existe la posibilidad de que tengamos que ponerlo en cuarentena a usted y a sus hombres cuando regrese. Entendido, sentenció. Eso es todo lo que tenía para decir. Ella pensó que la reunión terminaría con eso, pero Ignacio no se movió. Antes de que te vayas, empezó a decir. Parecía preocupado y un poco nervioso. Marina comprendió lo primero, pero no lo segundo. Me gustaría saber si has notado alguna actividad extraña en la ciudad. No que yo pueda imaginar. Aparte de una peligrosa tripulación pirata rondando por ahí. Jugueteó con las cuerdas de la bolsa mientras pensaba qué decir. Los rumores de disturbios civiles han estado circulando desenfrenadamente desde hace un tiempo. Era evidente que le avergonzaba admitirlo. Se debe a la epidemia, de eso no hay duda. Empezaron poco después de que comenzara a propagarse y llamamos a los médicos del reino para formar un equipo coordinado. Supongo que molestó a los ciudadanos, ¿no? Naturalmente, me puso nervioso no poder contar con algunos médicos locales en medio de un contagio, pero no me preocupé hasta que a alguien se le ocurrió la absurda teoría conspirativa de que estamos ocultando una cura.
Suspiró, derrotado. La verdad es que me preocupa la seguridad. Soy consciente de que cerrar las puertas de la ciudadela no ayudó en nada, pero debemos ganar tiempo por todos los medios necesarios. He intentado hablar con su majestad sobre el envío de más soldados a la ciudad baja, pero se muestra reticente a poner a nuestros soldados en peligro y es demasiado orgulloso para pedir ayuda. Con una sonrisa autocrítica, dijo. Por desgracia, no es así. Estaré atento a lo que ocurra. Ignatius exhaló aliviado. Gracias. Sé que es mucho pedirle, pero lo último que necesitamos es que estalle una guerra civil mientras estamos en medio de esta crisis. Y con un sincero agradecimiento que conmovió a Marina, dijo. Su llegada debe haber sido una bendición de los dioses del mar, capitán. Saki admitió que el clima errático de Pavis creaba una imagen bonita cuando no interfería. No durmió muy bien después de la advertencia de Marina y, antes de que los chicos se despertaran, sacó de la despensa un frasco de verduras encurtidas y buscó refugio en la cubierta inferior, frente al mar. Había llovido intermitentemente 3 veces desde entonces, había visto un arco iris una vez que salió el sol y la serie de nubes bajas formaba un perímetro de aspecto antinatural alrededor de la isla que de repente se cortaba a cierta distancia. Era como estar debajo de un porche gris y mullido con goteras terribles. Estaba segura de que había una explicación técnica para eso y Beppo se la daría si se la pedía, pero su mente estaba más ocupada con otros asuntos. En el transcurso de varias horas mirando al horizonte, intentando con todas sus fuerzas ahuyentar sus sentimientos sin éxito, había logrado vaciar la mitad del frasco y de alguna manera evitar una quemadura química en la boca. Alguien tenía que encontrarla tarde o temprano, por supuesto, y ella tenía trabajo que no podía posponer eternamente, pero se alegraba de que nadie hubiera ido a buscarla antes del mediodía, porque eso significaba que nada estaba en llamas y, lo más importante, que nadie estaba preocupado por ella. Bueno, tal vez Lau lo estuviera, ya que simplemente tenía que preocuparse por todo, pero tenía cosas más urgentes en las que pensar, ahora que Colin estaba atento, y que ella no tenía un oso preocupado rondando por allí era una señal de que no le había contado a Anne lo que había sucedido la noche anterior. Sin duda Beppo terminaría escuchándolo, pero no creía que llegara a oídos de la mayoría de la tripulación a menos que estuvieran en peligro directo. Sintió un vuelco en el estómago al pensar en ello y se dobló sobre el frasco de pepinillos, culpando a la culpa en lugar de al vinagre. ¿Por qué todo tenía que ser tan complicado? Ella solo quería viajar con sus amigos. Si Marina había leído los informes, tenía que saber qué le había pasado a su madre, y eso la llevó a preguntarse si así era como iban a terminar sus viajes, simplemente desapareciendo un día también, a los ojos del resto de la tripulación. Pero eso sería malo. Los chicos eran el tipo de personas que iban a buscarla. ¿Podría convencerlos de que la dejaran ir, si las cosas se ponían difíciles? Lo dudaba. Tampoco sabía qué hacer con la idea de Lau de convertirse en un Shichibukai. Les otorgaría inmunidad si funcionaba, pero el gobierno también podría pedirla a cambio del puesto. Eso también sería bastante malo. Tenía el potencial de tirar por la ventana todo el plan de Lau, y él era demasiado inteligente para comprar cualquier excusa que se le ocurriera para intentar irse. No podía hacer mucho más que creer en su capacidad para manejar la situación, y realmente, ¿qué era depositar un poco más de fe en él en ese momento? No es que hiciera ninguna diferencia. Estaba casada con la tripulación, de cabo a rabo. ¿Qué año tan raro había tenido?, pensó, enderezándose un poco y metiendo otro pepinillo en su boca, cuando la puerta a su izquierda crujió y escuchó 2 pasos. Oh, mierda, todavía no se había maquillado. Ya era hora de que te encontráramos. Exclamó Penguin. ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Oh, ya sabes, solo tenía ganas de ver el amanecer. El sol está en medio del cielo, dijo y miró hacia las nubes que obstruían la vista. Supongo. Sí, pero ha estado subiendo todo este tiempo. Shachi, que nunca había tenido tacto en su vida, dijo. Pareces un idiota. Siento como si ya me hubieras dicho esto antes. Pasa más de lo que te imaginas. Está bien. Nunca tendrás novia. Ya he tenido novia antes. Respondió nervioso. ¿En serio? Miró a Shachi sin ningún interés. Qué cabrón con suerte. Y ella siguió comiendo. Shachi y Penguin intercambiaron una de esas silenciosas miradas telepáticas que a veces tenían y, como un par de humildes gánsteres tratando de evitar que ella escape, se sentaron a su izquierda y derecha. Estoy comiendo por estrés, dijo mientras masticaba y sostenía el frasco en alto. ¿Quieres un poco? Eso estaba lleno anoche. Sí, lo fue. Es más grande que tu cabeza. Sí, lo es.
Shachi no dijo nada más mientras sacaba una cebolla pequeña. Penguin, sin embargo, sí lo hizo. Tu aliento huele increíble. No es que vaya a besar a nadie. El ajo es bueno para el sistema inmunológico. Puso agresivamente el frasco frente a él. Toma uno. Se dio cuenta, quizá demasiado tarde, de que Pingüino pudo haber percibido la oferta como una amenaza, porque hizo lo que le dijeron muy rápidamente. ¿Qué día más triste, eh? Comentó Shachi, mirando también al mar. Si escucho un chiste sobre la menstruación, tiraré el resto del frasco sobre tu cama. ¿Qué? No. No me refería a eso. Había días en los que definitivamente era mejor no levantarse de la cama. Lo siento. Los dos compartieron una renovada mirada de preocupación, y a ella no le gustaba ser la fuente de ella, por lo que trató de tragarse la incomodidad con uno de los dientes de ajo antes mencionados. Tengo una pregunta para ti, dijo Penguin, animándose de repente y dándole un latigazo a Saki. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 7 de agosto, respondió automáticamente. ¿Y qué día es hoy? Se quedó en blanco por unos segundos. Era casi septiembre. Mierda, lo olvidé por completo. ¿Cómo puedes olvidar tu propio cumpleaños? Replicó Shachi. No lo sé, supongo que todos los días se mezclan en el mar. Podríamos haber tenido una excusa para una fiesta en lugar de un aburrimiento infinito, se quejó Penguin. Sí, bueno, dijo Saki, ligeramente enfadada. Era su cumpleaños, así que tenía derecho a olvidarlo cuando quisiera. En realidad no importa. Es tu cumpleaños. Insistió. Has sobrevivido otro año más. Eso la hizo sonreír. ¿Quién lo hubiera pensado hace un año? Creo que también ha habido lugar para la duda durante el año. Una risita había empezado a brotar de su boca cuando Shachi le dio un golpe en la nuca con algo. Toma esto, idiota. ¡Ay! Le entregaron un pequeño paquete rectangular, envuelto en papel amarillo con un patrón de pequeñas Jolly Rogers de piratas de corazón dibujados a mano. Eso había requerido dedicación. ¿Me has traído algo? Preguntó ella, asombrada. Desde que empezó a trabajar, siempre le había insistido al viejo y a los niños que no le compraran nada que no fuera un pastel y que no pudiera ser dividido entre los cuatro. Sabía que andaban cortos de efectivo, ya que vivían de un solo salario, y Saki siempre había pensado que, si realmente quería algo, podía pagarlo con su propio dinero. Sin embargo, no habrían aceptado no comprarle nada, así que el pastel fue su compromiso. Tsubaki intentó hacerlos a veces, y siempre se las arreglaba para quemar la parte de abajo. Saki se lo comía de todos modos. Aparte de eso, no había recibido un regalo de cumpleaños desde que falleció su padre, si no contaba el hecho de que finalmente consiguió que Lau cediera y le permitiera arreglarle los dedos. Debería tenerlo en cuenta. Qué alivio fue. Tal vez una de las razones por las que no se había dado cuenta de que su cumpleaños había pasado era que, se diera cuenta o no, no creía que hubiera mucho que celebrar con tanta familia desaparecida. Pero eso era un poco injusto para el resto, ¿no? El pingüino estaba mareado. Adelante, ábrelo. Saki entonces se dio cuenta de que había estado aferrando el regalo con una cara en blanco como una idiota, como Shachi la había descrito muy acertadamente, y, espoleada por el estímulo, hizo lo mejor que pudo para quitar el papel sin que se rasgara demasiado, porque era lindo y quería conservarlo. Si bien quedó sorprendida por el regalo inesperado, su contenido la dejó sin palabras. ¿Y bien? ¿Te gusta? Preguntó Shachi con una sonrisa que Saki no vio porque no apartaba la vista del presente. Ustedes, bastardos, están todos decididos a hacerme llorar, dijo ella, parpadeando para contener las lágrimas pero sonriendo de todos modos. Los cabrones habían hecho una copia de uno de los dibujos de su cuaderno de bocetos y lo habían cortado a medida para que cupiera en un marco de plata con delicadas filigranas. Era resistente y más bonito que cualquier cosa que hubiera tenido jamás. Dentro de los confines del marco, una mujer pecosa con el pelo platino suelto miraba hacia un lado, concentrada. Esa es mi mamá, dijo Saki. Era un recuerdo de hace mucho, mucho tiempo. Su madre sentada en el sofá, intentando coser los agujeros de los pantalones de su marido. Era terrible en eso, pero eso no le impedía seguir intentándolo. Lo sé. Respondió Shachi, orgulloso de sí mismo. Una vez me enseñaste su foto, ¿recuerdas? Hice. Por supuesto que lo hiciste. ¿De qué otra manera iba a saberlo? Y se acordó. Shachi dijo que lo guardabas dentro de un libro, explicó Penguin mientras Saki estaba ocupada recibiendo un torrente de emociones. Te íbamos a comprar solo el marco, pero tuvimos la oportunidad de llevarlo un paso más allá.
El retrato es muy bonito, por cierto. Y nunca olvido una cara bonita, dijo Shachi, moviendo las cejas. Por eso me robaste mi cuaderno de dibujo, dijo Saki, intentando sonar acusadora y sin éxito. Mamá. Robar es una palabra muy dura, respondió Penguin. Hemos pedido prestado por una buena causa. En realidad iba a devolverlo cuando lo encontré, pero entonces se me ocurrió una idea. Me volví loco buscándolo. Lo sabemos. El capitán vino a regañarnos esta mañana y cuando le contamos lo que había pasado, él también intervino. Y luego nos regañó. Por cierto, esa parte se supone que es un secreto, añadió Penguin. Tuve una crisis nerviosa delante de Beppo y Jim Bart. No os debo nada. Justo. Ella estaba abriendo la boca para decir gracias con la esperanza de no ahogarse en sus propios sentimientos crecientes cuando Shachi, experto como solo un hombre varonil podría serlo en evitar escenas cursis e incómodas entre compañeros, le dio un puñetazo en el brazo lo suficientemente fuerte como para lastimarla y dijo: «Prepárate ahora. Estamos celebrando». «¿Celebrar qué?», dijo ella como una tonta. «Tu cumpleaños». Pero no es necesario, pasaron semanas, si pensáis que vamos a dejar pasar una oportunidad perfecta para ir de gira por los pubs, estáis muy equivocados. Penguin se levantó y la ayudó a subir. Ve a dejar la foto en tu habitación y reúnete con nosotros en la pasarela, a menos que quieras llevar a tu mamá a beber. Creo que le gustaría. Entonces vámonos. Espera, déjame arreglarme la cara primero. Es una batalla perdida, dijo Shachi, porque por supuesto tenía que hacerlo. No te escucho. Dijo ella, dirigiéndose hacia la puerta. Que alguien lleve también los pepinillos a la cocina. No hace falta. Shachi cogió el tarro bajo el brazo y, sonriendo satisfecha a sus amigos, dijo. Lo llevaremos para llevar. Saki se metió en el subwoofer y sostuvo la foto cerca de su pecho. Había días en los que definitivamente era mejor no salir de la cama, pero ese no era uno de ellos. Eres libre de irte, dijo Lau, mirando el termómetro que acababa de recuperar de Mac. La fiebre había desaparecido sin dejar rastro después de una buena noche de sueño. Te lo dije. Es curioso, sin embargo, respondió. ¿Te da fiebre de vez en cuando te pican los mosquitos? ¿Te da sarpullido? Si no lo hiciera, no habría pasado los últimos años en una isla tropical. Lau tarareó mientras dejaba el termómetro a un lado, no del todo convencido. En cualquier caso, pronto sabremos si tienes lo mismo que él, dijo, refiriéndose a Colin. El laboratorio puede que no pueda identificar el virus, pero deberían poder decir si las muestras coinciden. Después de la noche anterior, al decidir que ya no era necesario mantenerlo aislado y que quería tener su quirófano de vuelta en caso de que tuvieran una emergencia real, no un tipo cualquiera, había trasladado a Colin a la enfermería. A pesar de sentirse muy débil todavía, ahora podía mantenerse despierto sin problemas, y Lau supuso que se recuperaría rápidamente una vez que comiera algunas comidas sólidas. Había podido mantener una conversación con él, por fin, y descubrió que apenas tenía 18 años y había decidido partir hacia el mar cuando la plaga llegó a su ciudad, pero no antes de que se hubiera infectado, y solo enfermó después de que ya había zarpado. Eso insinuaba un período de incubación que Mac pudo no haberse saltado. Aunque Lau había salvado al paciente, sin saber muy bien cómo, su curiosidad natural le hacía seguir teorizando, aunque ya no hubiera nada en juego. Según Beppo, la Logpost se asentaría en menos de 48 horas, y entonces podrían partir hacia un lugar que no estuviera al borde del desastre. Por supuesto, existía una posibilidad muy real de que alguien de la tripulación se las arreglara para enfermarse en ese lapso de tiempo, y no quería pensar en ello, porque sabía que tenía suerte, y si lo hacía, y tenía la más mínima esperanza de que no lo hicieran, sucedería. ¿Era lógico? No. ¿Lo hacía sentir mejor por algo que escapaba a su control? Absolutamente. Lo dudo, respondió Mac. No parecía el mismo en absoluto. Quizás tengas una resistencia natural al virus, dijo, y agregó después de un momento, o tal vez es algo que solo afecta a ciertas personas y eres uno de los afortunados ganadores. Espero que no sea esto último, dijo Mac, levantándose del catre donde estaba sentado. ¿Dices que los resultados estarán listos pronto? No debería llevar más de un día. Saben lo que buscan y deberían tener el equipo para verlo. Tampoco era lógico que quisiera tanto un microscopio electrónico, en el improbable caso de que algo así volviera a ocurrir, se dijo, y estaba considerando ceder la mitad de su habitación para que le instalaran uno. Podría dormir en la enfermería para siempre. Dime cuándo vuelva. Mac no tuvo que especificar nada para hacerse entender.
No sé si ella dará la noticia, dijo Lau, aunque tenía la sensación de que lo haría. Sí, lo haré, dijo Mac con convicción. Solo quiero aclarar algo con ella, le aseguró a Lau. No voy a hacer nada estúpido. Lo sé. Si Mac, de entre todas las personas, planeaba hacerlo, Lau no creía que le quedara nada en lo que creer. Te lo diré cuando llegue. Gracias, se estiró y sintió un crujido en la espalda. Creo que es hora de que vuelva a mi cocina. Se notó la inflexión del posesivo. Lau tal vez fuera famoso por ser un adicto al trabajo cuando algo interesante captaba su atención, pero pensaba que era extremadamente injusto que el resto de la tripulación no le diera a Mac la mitad del dolor que recibió cuando voluntariamente pasó casi todos los días frente a la estufa. Lau ni siquiera era consciente de que había tantas cosas que una persona podía hacer en una cocina. Se volvió hacia Colin, que miraba fijamente al techo. No sabía si había prestado atención a la conversación, pero no importaba. Sin embargo, Colin notó la mirada. Todavía no te he dado las gracias. Lau fue a recuperar los instrumentos que había dejado caer en una bandeja y comenzó a organizarlos dentro de un cajón. No necesito tus agradecimientos. Pero, no quería tener esa conversación. La gente siempre se lo tomaba muy a pecho cuando les salvaba la vida. Y esperar. Te salvé porque quise hacerlo, no porque tuviera intención de ayudarte. No quiero nada a cambio. Saki lo había dicho mejor hacía algún tiempo, reflexionó. Quería resolver el rompecabezas y no le importaba en lo más mínimo el componente humano. O tal vez sí podía, pero hizo todo lo posible por no hacerlo. Hubo un silencio antes de que Colin volviera a hablar, tan largo que Lau pensó que ya había terminado. Eso es bueno, porque no tengo dinero. Ya me lo imaginaba. Otra pausa. Podría, si no te importa, la frase fue interrumpida por la llegada de Beppo, lo que puso a Lau doblemente feliz. Capitán. ¿Sabe dónde puedo encontrar a Shachi y al pingüino? Se le ocurrió una idea. ¿Los necesitas para algo? Quería recordarles que revisaran el gas del sistema de refrigeración. Dijeron que había una fuga y que por eso el submarino se calentó demasiado cuando escapamos de Marineford. Miró a su alrededor y dijo, decepcionado. Así que tampoco están aquí. Creo que hoy estarán y buscó la palabra adecuada. Indispuestos. Beppo captó la idea inmediatamente. Están bebiendo otra vez. En cierta manera los animé. Beppo lo miró con preocupación y le puso una pata en la frente. ¿Te estás enfermando? Lau apartó el brazo, avergonzado. Se dio cuenta de que Colin sonreía en el fondo. Les dije que eliminaran a Saki. No la he visto en todo el día. Yo tampoco, pero no creo que ella se sienta bien. Beppo murmuró un silencioso "Oh". ¿Pasó algo? Lau miró a Colin, que quizá no supiera cuál era el problema, pero ya había oído suficiente. Te lo contaré más tarde. Tenemos que hacer planes. Sobre eso. Solo entonces, gracias a la vaguedad, Beppo se dio cuenta de que la persona en la cuna estaba realmente despierta y le sonrió a Colin. Hola. Te ves mucho mejor. Oh, gracias. Todavía parecía sentirse extraño por el oso parlante. ¿Qué vas a hacer? En 2 o 3 días nos marcharemos de la isla. No podemos dejarte más cerca de tu ciudad, dijo Lau rápidamente. Ya estaba harto de un paciente al que, en última instancia, solo había salvado gracias a la suerte, y no iba a arriesgar la seguridad de su tripulación. No quiero volver, dijo Coin con la misma rapidez. Fue un infierno allí. La gente caía a diestro y siniestro. Luego, con un tono mucho más tímido, continuó. Me preguntaba si necesitabas otra mano a bordo. Puedo ayudarte con lo que sea. Se apresuró a añadir, aunque, por débil que estuviera, no sonaba muy convincente. Soy pescador. Navego desde que era un niño. A ojos de Lau, todavía parecía un pirata. Este es un barco pirata, no un barco pesquero. Pescado, susurró Beppo, tomando a Lau por sorpresa. Beppo. Pesca, repitió un poco más alto y miró a Colin. ¿Se te da bien pescar? Claro que sí. Respondió, viendo su oportunidad. No importa si es una red o una caña. Diablos, incluso con un palo puntiagudo en aguas poco profundas. Capitán, suplicó Beppo, y Lau sintió todo el peso de la mirada del cachorro de oso polar. Pescado fresco. Estamos todo el tiempo en el mar, Beppo intentó decir. Se sentía culpable y no sabía por qué. Sí, pero nunca pescamos mucho. Vivimos de lo que tenemos en la despensa. Lau desvió la mirada y volvió a reorganizar su cajón. Podría conseguirte pescado fresco cualquier día. Que no se diga que el muchacho no supo aprovechar una oportunidad cuando la vio. Capitán. Salmón. Esos son peces de río.
Es el Grand Line. Se indignó Beppo. No puedes decirme que no hay salmones de agua salada por ahí. Sí, los hay, dijo Colin. Y también hay bacalao, atún y griega. Nunca hemos pescado un atún, dijo Beppo, presionando aún más. Se acercó a Lau y le dijo al oído. Tenemos que admitir que somos un poco incompetentes en eso. Lau podría jurar que Colin lo había oído, y cuando levantó la vista, el niño estaba tratando de no reír. Hagan lo que quieran, les dijo Lau a ambos, decidiendo que Beppo tenía razón y que no tenía motivos para negarlo, pero maldita sea si iba a admitirlo delante de un extraño. En el peor de los casos, el chico se daría cuenta de que no tenía lugar en una tripulación pirata y saltaría del barco en la siguiente parada, aunque sería hombre muerto si lo hiciera. No porque a Lau le importara, o no. Pero lo perseguiría hasta el fin del mundo si se atrevía a romperle el corazón a Beppo. Philip y Owe podrían haber sido excelentes ejemplos de lo que debería ser un marine, pero no eran los más expertos en el trabajo de espionaje, comprensiblemente. Simplemente no estaban entrenados para eso. Pero la capitana marina les había pedido específicamente que hicieran esta misión porque no había otros soldados en los que confiara más y la harían sentir orgullosa incluso si no tenían idea de por dónde empezar. Habían bajado de la ciudad fortificada ese día vestidos de civil y habían ido a dar un paseo por la ciudad. Eso fue hasta que se dieron cuenta de que no iban a averiguar nada caminando sin rumbo, así que buscaron el pub más concurrido de la ciudad y se instalaron en él. A los insurgentes les gustan ese tipo de lugares, ¿no? Al menos, seguro que podían escuchar algunas conversaciones o enterarse de rumores sospechosos. Por desgracia para ellos, en las 2 horas que pasaron sentados en un rincón del pub, muy juntos para ocupar menos espacio y ser menos visibles, el único rumor que empezó a circular fue que los 2 chicos nuevos acurrucados en el rincón eran una pareja gay. A Philip personalmente no le importaba porque le hubiera gustado que fuera cierto, pero las relaciones románticas entre colegas estaban mal vistas. Owe pensó exactamente lo mismo. Ninguno de los dos había mencionado nunca el tema y, por tanto, no conocía la opinión del otro. Era difícil mantener el entusiasmo, pero el día era largo y no podían rendirse todavía. El local se iba llenando cada vez más y la gente también se acercaba a tomar algo de comer, y en un momento dado, las mesas empezaron a escasear y 3 clientes ocuparon la que estaba junto a su desfavorecida ubicación. Se retiraron aún más a su rincón cuando vieron la bandera pirata en la ropa de los 2 hombres. Reconocieron esos rostros. La mujer que estaba con ellos no agitaba ninguna bandera pirata, pero era igualmente reconocible. Estaba considerablemente más animada que la última vez que la habían visto, considerando que había estado inconsciente en ese momento. Después del caos que los piratas de Art habían dejado a su paso cuando huyeron de su base, la capitana marina había estado de peor humor que jamás habían visto. Todo el pelotón había hecho todo lo posible para que se despertara, tentándola con comida, figuras de madera e incluso un nuevo y brillante juego de destornilladores, pero le llevó semanas volver a ser ella misma. No estaban seguros de lo que había sucedido. Solo que ella había luchado contra la mujer y el capitán pirata, e incluso después de eso había rechazado la asistencia médica, diciendo que se sentía bien. Era extraño, ya que la capitana marina nunca había sido de las que se alejaban de los médicos, y también era muy estricta cuando se trataba de la salud de sus subordinados. Solo podían suponer que tenía algo que ver con que su hermano estuviera en la tripulación. En cualquier caso, tanto Philip como Owe eran conscientes de que esas personas eran peligrosas y de que aparentemente habían negociado una tregua con su capitán mientras todos estaban ocupados lidiando con la epidemia, pero no se podía confiar en ellos. Y aunque su capitán o el hermano de la capitana marina fueran dignos de confianza, ninguno de los dos estaba presente en el pub. Eran 3 comodines a un brazo de distancia de sus asientos. Y por alguna extraña razón, también tenían un frasco de pepinillos medio vacío y el retrato de una mujer en la mesa. Después de unos minutos de estar notablemente en silencio, tensos y lanzando miradas de reojo a los piratas, sucedió lo peor. La mujer, que había bebido más de la mitad de su bebida en un tiempo espectacularmente corto, anunció a sus compañeros. Esos tipos nos están mirando. El ambiente alegre de la mesa se tornó más apagado y Owe se enderezó en su asiento y los enfrentó mientras Philip palidecía. Ya no tenían a dónde correr. Sin embargo, no podían arriesgarse a una pelea, había demasiados inocentes alrededor. El tipo cuyos ojos estaban perdidos bajo el ala de su gorra preguntó. ¿Sois cazarrecompensas? No, dijo Owe, muy rígido. Oh, ¿sois fans? No, repitió, enfadándose ante la sugerencia.
No creo que sean piratas, lo sabría si hubiera visto sus recompensas, dijo la mujer. Parecía un poco achispada. Pensándolo bien, el otro hombre también lo estaba. ¿Habían estado bebiendo antes de entrar al pub? Ah, ¿sois conspiradores? Porque no nos interesa. ¿Hay una conspiración? Dijo su amiga muy interesada. Ella lo hizo callar, pero Philip aprovechó la oportunidad. ¿Sabes de la conspiración? Ella lo miró por un largo segundo. No, y tomó otro trago. Tú tampoco pareces tener miedo, le dijo un compañero pelirrojo a Philip. No lo soy. ¿Sabes, Shachi? Creo que los he visto antes, dijo el otro hombre. En realidad, ahora que lo mencionas, dijo ella entrecerrando los ojos. ¿Crees que son marines? El capitán dijo que estarían por aquí. ¿Y qué? ¿Estás infiltrado? Preguntó de repente, lo que hizo que Owe se sobresaltara un poco. ¿No es para eso que está Zipperpol? Había mucha animosidad que no había estado allí un segundo antes. No, nosotros. Ahora lo recuerdo. Exclamó el hombre llamado Shachi y señaló a Philip. Pente dio una patada en la cara en la base de los marines. ¿Lo hice? Se inclinó sobre la mesa para observar más de cerca el rostro estupefacto de Philip. Lo siento, pero no lo siento. No era nada personal. Eso fue un día y medio, dijo Shachi. La mujer asintió. Dímelo tú. Pensé que estaba estirando la pata, seguro. Pero no lo hiciste. Dijo su otro compañero con una sonrisa y levantó una mano. Chocaron las manos mientras decían hola, o lo intentaron, porque casi no acertaron y terminaron dándose una bofetada. Inesperadamente, Shachi miró a Owe y Philip y dijo. Se ven un poco tristes en esa esquina. ¿Por qué no se sientan con nosotros? Owe consideró que la idea era absurda. Nunca podríamos hacerlo. Más vale que nos llevemos bien, estamos todos atrapados juntos en esta trampa mortal que es una isla, dijo la mujer. Y es mi pseudofiesta de cumpleaños. Vamos, esta ronda corre por mi cuenta. No estás malversando nuestros fondos, ¿verdad? No seas tonto. Philip y Owe estaban confundidos. No esperaban que estas personas fueran cordiales y mucho menos que les invitaran a beber. Tenía que ser una trampa, pero si lo era, era mejor que descubrieran sus intenciones antes de que fuera demasiado tarde y pillaran a su escuadrón desprevenido y en una posición vulnerable. Philip fue el primero que tuvo el coraje de dar un paso al frente. Soy abstemio. Quizás no sea lo más impresionante que se puede decir, considerando todo. Está bien. Pide un jugo o algo, dijo la mujer con naturalidad, sin siquiera mirarlo porque estaba tratando de hacer señas a un camarero. Owe también se acercó a los piratas, pero antes de que pudiera decirle algo a su amigo, el imbécil que llevaba gafas de sol en el interior golpeó el frasco de pepinillos frente a ellos. ¿Quieres un poco? Marina no había tenido un gran día, pero, de nuevo, esa parecía ser la tónica general de su vida esos días. Había dejado a dos de sus subordinados más confiables atrás para investigar el asunto de la rebelión mientras ella se dirigía con el resto, y después de ver en persona lo que había allí, deseó haberles ahorrado el viaje. Habían viajado más hacia el interior y lejos de la zona del castillo, siguiendo un río que tenía un puñado de aldeas a lo largo de su curso, y habían visitado dos de ellas cuando Marina decidió que la mejor manera de proceder era dar media vuelta antes de que sucediera algo peor. Sabía cuando la magnitud de una situación superaba su capacidad para ayudar, y por mucho que le doliera, ese era claramente el caso. Era apenas media tarde cuando ordenó a sus soldados que regresaran. Si seguían adelante, solo los pondrían en mayor peligro. Encontraron dos pueblos fantasmas. En el primero, consiguieron ver a un puñado de habitantes haciendo recados, y uno de ellos les dijo que la mayoría de la gente que aún no estaba enferma se quedaba en casa tanto como podía. En el segundo, perdió toda esperanza. Las calles estaban completamente vacías de vida, y después de deambular un rato, tratando de encontrar a alguien, llegaron a la plaza principal, que podría haber sido una postal perfecta de no ser por el profundo hoyo que alguien había cavado en el medio, y donde parecía converger una nube de moscas. Al observar más de cerca, encontraron los únicos restos de presencia humana en forma de una pila de cadáveres quemados. No sabían si la persona que había recogido los muertos todavía estaba por allí, dentro del pozo, o se había mudado a otro lugar para escapar de la plaga, pero no había nadie a quien preguntar. Marina pensó con preocupación que tenía todo el sentido que los ciudadanos quemaran los cadáveres para evitar que la enfermedad se propagara más, pero eso dificultaría la recolección de muestras para el laboratorio. Supuso que esa era una de las razones por las que le habían dicho que no tenían mucho en qué basarse.
Regresó a la ciudad del castillo con las manos vacías y frustrada como no lo había estado desde que se topó con las ruinas de Asteria. Luego, para empeorar las cosas, ella y sus soldados fueron retenidos durante casi 2 horas en el puesto de control de entrada a la ciudad del castillo. Se dirigía a su habitación, solo esperando una larga ducha durante la cual podría idear un nuevo plan de acción, al diablo con los informes, cuando se topó con Flagel en uno de los pasillos que conectaban con la sala de conferencias del castillo. ¿Tuviste suerte en la naturaleza? Preguntó con una sonrisa burlona, imaginando ya la respuesta. Estaba prácticamente escrita en el rostro de Marina. Solo de los malos, dijo. Esto es serio. Estoy empezando a pensar que la mayor parte de la isla está muerta. Eso despertó su curiosidad. Ah, ¿sí? Pero no dijiste que la ciudad baja estaba bien. Y lo es. De hecho, he notado que esta tarde ha salido más gente que el resto de días. Fascinante, dijo, y a Marina le pareció extraño que no sonara insincero. Yo no me preocuparía mucho si fuera tú. Nos marcharemos pronto. Disculpe, respondió ella, sorprendida. Esta gente necesita ayuda. ¿Están enviando ayuda humanitaria desde Marineford? Flagel contuvo un bufido. Sabes tan bien como yo que esta isla no es lo suficientemente importante como para desperdiciar recursos en ella en este momento. Entonces, ¿qué sentido tenía enviarnos aquí? ¿Quién sabe?, dijo encogiéndose de hombros con indiferencia y se dio la vuelta para continuar su camino hacia sus aposentos, que afortunadamente estaban ubicados en la dirección opuesta a los de ella. No te preocupes, linda cabecita, tienes tu base en ruinas a la que regresar. Menos mal que eres buena improvisando. Fue una prueba del autocontrol de Marina el hecho de que no agarrara un puñado de ese cabello ridículamente largo y tirara con todas sus fuerzas. Necesitaba hacer una llamada. Marina estaba segura de que Flagel había pasado el tiempo que ella había estado en el campo hablando con sus superiores y la familia real, y si él no revelaba la información que tenía, tendría que averiguarlo a través de otra persona. En cuanto llegó a su habitación, dejó la chaqueta roja sobre el respaldo de un sillón, cogió su Dendenmusi y se sentó. Bien podría haber tenido una línea directa con el contraalmirante Curtis, porque parecía que él era la única persona a la que llamaba en esos días. Oyó un sonoro bostezo cuando él recogió el recibo y tuvo que contener otro. Los cojines del sillón no le facilitaron la tarea. Hola, soy Curtis. Buenas noches, señor. Soy Marina. Por supuesto que eres tú. ¿Quién más va a llamar a esta hora? Lo siento, señor, pero es urgente, dijo Marina, sonriendo y sin sonar apenada en absoluto. Me preguntaba si había oído algo sobre el reino de Pavis. Suspiró. Sí, Marina, lo sé. Y por tu propia seguridad, no compartiré lo que sé. De todos modos, no tengo permitido revelarlo. ¿Por mi propia seguridad? Repitió incrédula. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que te conozco lo suficientemente bien como para asumir que harás algo de lo que te arrepentirás si sabes lo que está pasando, dijo con suavidad. Flagel dice que nos vamos pronto. ¿Es eso cierto? Comodoro Flagel corrigió. Así es. ¿Dijo algo más? No. Entonces te ha hecho un favor, para variar. ¿Cómo es que me mantienes en la oscuridad y? Marina, te lo ruego, sonaba muy cansado. Haz lo que te digo y no cuestiones a tus superiores. Eres una soldado. La cadena de mando existe por una razón. Fue como hablarle a una pared de ladrillos. Sí, señor, cedió. No creía que pudiera sacarle nada más. Espera un segundo. El auricular hizo un ruido al chocar contra una superficie y, un momento después, Curtis volvió a cogerlo. Mi mujer dice que puedes venir a cenar en cuanto nos instalemos en el nuevo Marineford. La casa aún no está terminada y ya está pensando en la decoración interior, se quejó. Marina no pudo evitar que una sonrisa forzada se extendiera por su rostro. Gracias, señor. Y agradézcale también en mi nombre. Lo haré. Y espero que sigas mi consejo. Lo intentaré. Buenas noches, señor. Buenas noches, Marina. La sonrisa se desvaneció en el momento en que colgó y el cansancio del día la invadió hasta que finalmente se rindió y se desplomó en el sillón. ¿Era tan complicada la vida de todos los marines o ella simplemente seguía recibiendo la peor parte, sin importar lo que hiciera? Se consoló con el hecho de que, en todo caso, Curtis había confirmado que algo había sucedido a puerta cerrada, y algo lo suficientemente importante como para que Marineford estuviera involucrado. Mientras que en otras ocasiones eso la habría tranquilizado sabiendo que el asunto estaba en buenas manos, ya no estaba tan segura.
Las decisiones que habían estado tomando los altos mandos desde el arresto de Puño de Fuego le resultaban incomprensibles, y no se podía negar que con algunos puestos vacantes en los Shichibukai y el almirante de flota Sengoku insinuando su renuncia, la situación en el cuartel general era más volátil que nunca. Pero había algunas cosas que aún podía hacer por su parte. Necesitaba hablar con Oe Philip para escuchar su informe, y también necesitaba ponerse en contacto con el príncipe Ignatius para preguntarle si el laboratorio ya tenía los resultados. Tal vez él estaría dispuesto a divulgarle algo de información. Ya lo había hecho con los rumores sobre un levantamiento, y parecía haberle tomado simpatía. Para Marina, también, se sentía como si él fuera el único aliado que tenía en la ciudad, porque estaba segura de que ni siquiera confiaba en Flagel hasta donde pudiera lanzarlo Shinaki, y lo mismo sucedía con Trafalgar, a pesar de que todos estaban, supuestamente, temporalmente, del mismo bando. Con un esfuerzo colosal, se levantó del sillón, se dirigió a la bañera, abrió el grifo y dejó correr el agua. Tal vez fuera hora de darse un baño. Definitivamente se lo había ganado. Se quitó el resto de la ropa, pensando en todas las cosas que quería hacer al día siguiente, y distraídamente se rascó una picadura de insecto en la parte baja de la espalda, antes de sumergirse en el agua y olvidarse del mundo por unos minutos. Tengo mucho sueño, dijo Saki, y sus palabras salieron como un murmullo incomprensible porque se le escapó un bostezo traicionero. Mac no entendió las palabras, pero la conocía lo suficiente como para adivinar que se estaba quejando. Eso es lo que te pasa por estar fuera hasta la noche. En ese momento estaba lavando los platos de la cena, porque se había ido directamente a la cama después de pasar todo el día holgazaneando con Shachi y Penguin. En opinión de Mac, debería haber estado agradecida de que al menos no tuviera resaca. Sí, pero dormí como 7 horas. No debería estar tan cansado. Es la edad que te alcanza. Supongo que deberías saberlo. A partir de aquí todo es cuesta abajo, ¿eh? Mac estaba a punto de decir algo muy desagradable ante el insulto velado cuando oyeron un golpe contra el metal que provenía de la cubierta. Saki se despertó de golpe al oírlo. Alguien estaba en la puerta y Mac tenía una idea bastante precisa de quién podía ser, pero antes de que pudiera salir corriendo de la cocina, un par de pasos se apresuraron hacia la puerta. Como era temprano, tenía que ser Lau. Saki, a pesar de parecer que aún no estaba completamente conectada con la realidad, se dio cuenta rápidamente y le dijo a Mac después de solo mirarlo a la cara. «Puedo cuidar la sartén mientras estás arriba». Él asintió, contento de que ella se hubiera ofrecido. «Sí, hazlo. Será solo un momento». No estaba seguro de cuán cierto era eso, pero podía tener esperanza. Saki tarareó en respuesta mientras se quitaba el delantal, lo colgaba en la pared y caminaba hacia la cubierta. Había acertado en su suposición. Lau y Marina estaban en la cubierta, mirándose uno a otro, con los brazos cruzados y una actitud de disgusto. ¿Estás seguro?, preguntó ella. Por favor, respondió Lau, y Mac solo podía ver su espalda desde donde estaba, pero por la forma en que se movía y su tono, podía decir que había terminado con lo que fuera que estuvieran hablando. Si estás tratando de encontrar una excusa para no compartir lo que sabes, deberías haber buscado una mejor. No es una excusa, insistió ella, agitada. Te voy a contar lo que pasó. Sé cómo hacer mi trabajo, respondió Lau. Ah, sí, ¿no? ¿Y entonces cómo sé que no lo hiciste a propósito para perjudicarnos? Por más entretenido que fuera ver a dos personas tan testarudas y orgullosas chocando, Mac decidió que era hora de intervenir. Las probabilidades de apuñalamiento eran cada vez mayores con cada intercambio. ¿Qué está pasando aquí? Quien lo oyera hablar supondría por el tono aburrido que tenía en la voz que estaba simplemente cansado de las tonterías de todo el mundo, pero Mac en realidad se sentía bastante nervioso por dentro. No creía que nadie pudiera culparlo, viendo cómo habían ido las cosas la última vez que había visto a su hermana. Marina se puso visiblemente rígida al verlo, pero la reacción llegó y se fue en un abrir y cerrar de ojos, y por alguna razón, el alivio pareció invadirla. Ella dice que no pudieron usar las muestras que le di, dijo Lau, y estaba claro como el día que no le creía. Te digo que estaban contaminados. Fueron extraídos y sellados adecuadamente. Eso no es lo que dice el laboratorio. Lau chasqueó la lengua y negó con la cabeza. En ese momento no la estaba mirando. Mira, no me importa. Ya no es mi problema. Y luego murmuró, me lo merezco por haber hecho un trato con un marine. Ese último comentario no sirvió para tranquilizar a Marina. Si me preguntas, desde mi punto de vista, parece que estuvieras intentando hacernos perder el tiempo. ¿Qué carajo obtendría yo de eso?
¿Y qué ganaría yo con ir a verte si quisiera ocultarte información? Sé que están ocupados poniéndose de los nervios el uno al otro, pero a alguno se le ha pasado por la cabeza, interrumpió Mac, que ambos pueden estar diciendo la verdad. Dejaron de discutir y solo miraron a Mac como si le hubiera crecido una segunda cabeza con forma de coco. ¿Le crees? Le preguntó Lau, señalando a Marina. Había una pregunta sincera debajo del enojo. Saki eligió ese momento para salir del submarino, probablemente alertada por la discusión, pero no se interpuso en el medio, sino que optó por detenerse en la puerta y observar la situación. A Mac no le molestaba mucho la audiencia, porque estaba seguro de que Saki se pondría de su lado si eso significaba no tener que limpiar sangre fresca de la cubierta. Creo que ella cree lo que está diciendo. Te estás poniendo de su lado, dijo Marina, más decepcionada que incrédula. ¿Quién te dijo que las muestras estaban contaminadas? No puedes decirlo por ti mismo. Uno de los médicos del laboratorio. Quería hablar con el príncipe en persona, que dirige el equipo, pero no estaba disponible. Ellos mismos examinaron las muestras. Ahí lo tienes, dijo Mac, señalando a Lau. Entonces alguien en ese laboratorio está mintiendo, sentenció. Marina lo miró con enojo y se volvió hacia Mac. ¿Está diciendo la verdad? No cometería un error como ese, dijo ella, que no parecía del todo convencida, así que añadió a modo de ejemplo. Sería como si confundieras las polaridades de voltaje de un circuito. Ella se quedó desprevenida por un segundo y murmuró algo que sonó como: ¿te acuerdas? Le tomó un momento de reflexión aceptar finalmente lo que él había dicho y asintió. Muy bien. Mac realmente no le había dado mucha importancia a que ella confiara en su palabra, y eso reavivó la pequeña esperanza que tenía. «¿Capitán?», gritó Saki en voz baja, como si no quisiera estar allí pero supiera que era una mala idea dejarlos así. Y así, Lau pareció dejar de enfadarse. Ella hizo un gesto con la cabeza hacia adentro y le echó una última mirada a Marina. Buena suerte con la intriga cortesana. No tengo nada más para ofrecerte. Se fue después de Saki y aunque en un nivel subconsciente estaba preocupado por el olor a huevos quemados, el sentimiento general era de agradecimiento porque ella había venido a desactivar la bomba de tiempo que tenían a bordo. Marina pareció desmoralizarse físicamente en el momento en que Lau desapareció de su vista. Mac no la había visto así desde que vivían juntos, y ciertamente no cuando habían hablado en su oficina. Se preguntó si estar en un lugar donde ninguno de sus compañeros de trabajo podía escuchar tenía algo que ver con eso. ¿Estás bien?, preguntó Mac. Se pasó una mano por la cara. Podría ser peor. Levantó la mirada y, por un instante, Mac vio a la misma hermana torpe de siempre. Te ves bien. Gracias, dijo confundido. Escuché que había alguien enfermo a bordo. No fui yo. Sí, lo sé. Lo sabía. De todos modos sacudió la cabeza, como para despejarse. ¿De verdad estaba tratando de ayudar? A su manera, aunque no le verás admitirlo. Ella pareció aceptarlo rápidamente. Tal vez encajaba bien con la imagen de Lau que tenía en la cabeza. Me dio esa impresión, pero nunca se sabe. Y luego miró la montaña donde se encontraba el castillo, oscurecida por las nubes. Parece que tengo algo nuevo que hacer. Mari, volveré, dijo con firmeza. Si tiene razón, se lo diré yo misma. No tengo miedo de admitir cuando me equivoco. Hay algo que necesito devolverte, dijo Mac. Y la expresión de sorpresa en su rostro no duró mucho, pero su expresión decidida regresó de inmediato. Más tarde. Tengo la sensación de que aquí estaré más seguro. Volveré, repitió. Parecía que estaba luchando con algo, pero Mac no podía decir qué, solo que parecía un poco enferma, y no era de extrañar. Está bien. Cuídate. Tú también. Ella se dio la vuelta y, después de unos pasos, Mac no pudo contenerse más. Sabes que tienes un hermano, ¿verdad? Puedes acudir a él en busca de ayuda cuando la necesites. Ella se detuvo un momento, sin volverse a mirarlo, y él pensó que lo iba a ignorar por completo cuando ella le hizo un gesto de despedida tímidamente, todavía sin mirar en su dirección ni decir nada, y bajó por la pasarela. Para dos personas que no tenían idea de cómo hablar entre sí, no había salido tan mal, pensó Mac. Pero no había tiempo para reflexionar. La máxima prioridad era salvar el desayuno, probablemente carbonizado. Bajando el último escalón de las escaleras con un pequeño salto, Saki aterrizó en el pasillo e iba a preguntarle a Lau sobre qué había sucedido exactamente en la cubierta, pero él siguió bajando las escaleras, hacia sus aposentos.
Ella pensó que lo que Marina le había dicho lo había molestado mucho, porque era la primera vez desde que se conocían que, dada la opción, no iba a tomar su café de la mañana antes de volverse un recluso de nuevo, así que trató de recordarle. Todavía falta un rato para el desayuno, pero el café es, el logpost se pone en marcha esta noche, la interrumpió, sin siquiera darse cuenta de que había estado hablando. Zarpamos mañana por la mañana. Ah, vale. Respondió ella con sorpresa y creciente preocupación. ¿Te estás preparando para? Y sin esperar a que terminara la pregunta, desapareció escaleras abajo, dejándola con las palabras en la punta de la lengua y con ganas de llamarlo grosero. Lo cual no haría, eso no era propio de él y algo no estaba bien. ¿Qué podría haberla molestado tanto? Ella solo había escuchado el final de la discusión, pero estaba claro que él se había tomado a pecho lo que Marina había dicho. Saki regresó a la cocina para rescatar los huevos que se habían quedado pegados a la sartén y pensó en ello. Si tuviera que adivinar, apostaría a que él se enojaría por no tener una respuesta definitiva sobre el virus. Podía entenderlo, aunque fuera un poco, porque Saki no era muy partidaria de preocuparse por problemas que no la afectaban a ella ni a sus seres queridos de manera explícita, pero Lau había invertido mucho tiempo en este asunto y el problema era que, cuando se ponía así, normalmente obtenía resultados. Saki tenía la sensación de que estaba demasiado acostumbrado a salirse siempre con la suya. Así que ella lo atribuyó a una reacción exagerada de él y convenientemente ignoró el hecho de que también le preocupaba demasiado su mal humor. Pero no le gustaba que actuara de forma extraña, ¿de acuerdo? Arruinaba el estado de ánimo de toda la tripulación y nadie quería quedarse atrapado en una nave con un malhumorado durante días seguidos. Se aseguró de que el café todavía estuviera caliente y sirvió una taza, con la intención de perseguir a Lau para, al menos, ayudarlo a despertarse y ver si podía animarlo. Nadie podría culparla por no intentarlo. Tomó el café y llegó enseguida a la puerta cerrada de Lau. Llamó suavemente a la puerta, preguntándose si al menos él respondería. Estaba empezando a dudarlo cuando, por fin, Lau dijo: «Pase». Sin perder el ritmo, entró y vio que él estaba de pie frente a la estantería al final de su habitación, una con la que estaba familiarizada de pasada porque de vez en cuando el mar mecía demasiado el Polartan y los libros se caían, y se había despertado más de una vez por un fuerte estruendo y la maldición inmediata de Lau mientras se apresuraba a recogerlos. En ese momento, sostenía un montón de libros en los brazos y había otras 2 pilas sobre su escritorio. Muy inestables, reconoció Saki con ojo experto. Pero todos esos libros no se habían caído recientemente, porque estaban en el muelle, así que debían estar fuera de lugar por otra razón. Traje combustible, dijo ella, levantando la bebida en su dirección mientras él se giraba para mirarla. Ya que pareces tan interesado en esconderte aquí. No me estoy escondiendo, respondió, volviéndose de nuevo hacia la estantería. Déjalo sobre el escritorio. Muy bien, iba a ser muy duro al respecto. Saki haría lo que le dijeran y se marcharía, pero el respeto por el papel le había sido inculcado desde muy pequeña y se encontró luchando contra su propia moral para dejar una maldita taza de café. ¿Encima de los mapas náuticos o en una de las pilas de libros? Él se giró de nuevo, confundido por un momento, hasta que se dio cuenta de que no podía ver la superficie de su escritorio, y antes de que pudiera intentar quitársela de encima otra vez, ella tomó una de las pilas de libros para dejar el café y lo llevó a la estantería. ¿Puedo ponerlos en un estante o prefieres organizarlos tú mismo? No los tengo en ningún orden en particular. Cualquier lugar está bien. Pesaban lo suficiente como para que agradeciera la respuesta. Los colocó todos con cuidado en uno de los estantes, leyendo los lomos por curiosidad y, cuando terminó, echó un vistazo a los otros que Lau estaba colocando en la estantería. Todos eran textos médicos. Entonces comprendió por qué estaban tan desordenados. Todos eran para investigación. Leyó más títulos de la estantería, incluidos los que parecían no haber sido tocados en mucho tiempo. Todos eran iguales, salvo una especie de álbumes en un rincón. Se preguntó si guardaba fotografías. Nunca le pareció ese tipo de persona. Sí. No pude encontrar nada que coincidiera con lo que tenía en mis manos, comentó y agregó con desagrado. Evidentemente. Saki se cruzó de brazos y lo miró, pensando en lo fácil que sería si él fuera el tipo de persona que se derrumbaba ante una mirada persistente. ¿Qué pasa? Nada. Al siguiente tipo que le dijera que las mujeres eran muy complicadas le iban a tirar una silla en la cabeza. Vamos, ¿me estás diciendo que estás enfadado porque discutiste con la hermana de Mac? No estoy molesto. Me has estado tratando con frialdad desde que saliste de la cubierta.
¿Es porque no pudiste averiguar qué era esa enfermedad? Él la miró fijamente por un segundo y ella no estaba segura de que le gustara lo que veía. Su rostro estaba inexpresivo, como si estuviera tratando de no dejar que nada se viera. Eso la molestó mucho. Luego, tomó otro puñado de libros de la mesa y los siguió colocando en los estantes. Saki se daba cuenta cuando no la querían. Sintiéndose ligeramente enojada y sinceramente herida, decidió irse antes de cruzar una línea sin querer. No quis molestarte, murmuró cuando pasó a su lado. No lo hiciste, y solo cuando llegó a la puerta, él dijo algo que la detuvo. La historia se repite una y otra vez. Sus palabras fueron tranquilas, sombrías, como si vinieran de un lugar al que la luz no había llegado en mucho tiempo, y Saki recordó la noche en el apartamento de Mac, donde él le contó sobre su isla natal. No puedes imaginarte lo que es ver una isla morir lentamente. No había amargura en su forma de hablar, solo cansancio y una sensación de impotencia. Espero que siga así. Ella lo miró en silencio, esperando a ver si decía algo más, mientras procesaba esta nueva información. Flevance. Estaba pensando en Flevance. ¿Y cómo no iba a pensar en eso, cuando una extraña enfermedad estaba arrasando la isla ante sus ojos? De repente, tenía todo el sentido del mundo que se hubiera dedicado tanto a salvar a Colin, y Saki se sintió como una idiota insensible por no haberse dado cuenta antes. Se preguntó si se había perdido algo, aquella vez que le había dicho que resolver el rompecabezas era la parte de su trabajo que le interesaba, en lugar del componente humano. Se preguntó qué veía en cada paciente al que no podía ayudar, y si cada paciente que salvaba también sentía ganas de salvarse a sí mismo, aunque fuera un poco. Ella permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad mientras él reposicionaba los libros que ya había colocado, demostrando que había un orden adecuado y que era un sucio mentiroso que mentía. ¿Cómo se supone que me iré después de esto? Hay una puerta. Eres demasiado joven y soltero para estar haciendo chistes de papá. Esa estantería era, como mínimo, una prueba de dedicación que rayaba en la obsesión. Muchas actitudes y peculiaridades tenían sentido ahora, mirándolas desde esa perspectiva. No te preocupes por mí, dijo, teniendo la delicadeza de parecer ligeramente avergonzado. Solo él podía saber si era porque se había preocupado a sí mismo o porque su sentido del humor estaba en un estado crítico. Solo estaba pensando en voz alta. Eso me da mucha tranquilidad, dijo Saki con sarcasmo, aunque por dentro se sentía aliviada de que volviera a mostrar sus emociones. Además, hay algo más preocupante que el hecho de que te sientas deprimido. La miró con curiosidad. ¿Cómo qué? Eres el tipo de persona que solo lee libros de no ficción, ¿no? Él se quedó desconcertado por la acusación inesperada, se giró rápidamente para mirar su estantería por un momento y la miró fijamente. Eso no es verdad. Las tiras de periódico no cuentan. ¿Quién lo dice? Ella negó con la cabeza. No me extraña que siempre estés tan irritable, la vida ya es bastante dura cuando tienes una fuente de escape. En ese momento, él solo buscaba excusas. Realmente no tengo tiempo para, hagamos un trato, propuso. Voy a ir a mi habitación, cogeré unas cuantas novelas y las dejaré aquí, psicópata, y a cambio fingiré que esta conversación nunca ha ocurrido y que estás bien cuando Mac me lo pida. Suena bien. Gracias. Vuelvo enseguida. Saki hacía tiempo que había dejado de preguntarse cómo la mitad de las conversaciones serias que tenía terminaban derivando en algo absurdo, así que se dirigió directamente a su habitación para recoger sus libros más basura, segura de que Lau ni siquiera los tocaría, pero cuando los trajo de vuelta parecía más relajado que antes, por lo que pensó que era un regalo, en lugar de una maldición. Uno no podía estar a cargo de su propio escuadrón sin desarrollar un buen sentido para detectar el peligro, y a Marina le gustaba pensar que ella no era una excepción. Se había sorprendido de que estuviera más dispuesta a creer en las palabras de Trafalgar que en la integridad de la gente del castillo, y tendría que reexaminar esos sentimientos cuando tuviera un momento de tranquilidad, pero su instinto le decía que esta vez tenía razón, y eso era suficiente para tranquilizarla. Además, Mac también siempre había sido un buen juez de carácter y un hombre de palabra, así que si podía apoyar a su capitán, Marina estaba dispuesta a darle el beneficio de la duda. Dios sabía en quién de sus superiores se podía confiar de esa manera, especialmente en el que tenía poder para opinar sobre el asunto actual. Si de alguna manera estaban saboteando la investigación, tal vez alguien enviado por ellos se había infiltrado en el equipo de investigación, y la verdadera razón por la que Flagel fue enviado a la isla con ella era para comprobar cómo estaban.
no habría sido difícil meter un topo dentro, dado que la familia real había reclutado a todos los expertos capaces de echar una mano, y Flagel tenía mejor autorización que Marina y era mucho más receptivo a recibir órdenes que rayaban en lo poco ético. Una cosa estaba clara si se creía a los piratas. Alguien con acceso a las muestras las había manipulado, por lo que tenía sentido que ella también descubriera su objetivo cuando los atrapara. El mejor escenario posible sería un sabotaje por parte de alguien no relacionado. Sí, por otro lado, era cierto que el gobierno mundial estaba detrás de todo esto, Marina no tenía ni idea de lo que haría. Como siempre, los cielos despejados de la ciudad del castillo contrastaban con el tiempo nublado que había debajo. Marina se había preguntado cómo funcionaba todo esto y tenía curiosidad por saber cómo conseguían agua los habitantes de la ciudad del castillo si nunca llovía allí, hasta que notó una multitud de pozos durante su estancia. Fue junto a uno de ellos, no muy lejos de la entrada principal del castillo, donde vio a Owe y Philip esperándola, y se pusieron de pie y la saludaron tan pronto como notaron su llegada. «Buenos días, señora», dijo Owe. «Los guardias nos dijeron que usted había salido, así que la esperamos aquí para entregarle nuestro infieme». «Bien, el infieme». Estaba tan cansada que no tuvo oportunidad de escucharlo anoche. La verdad es que todavía se sentía cansada y un poco mareada. «Gracias a los dos. Tuve que ocuparme de algo en la ciudad, pero ahora estoy atenta». Owe asintió con rigidez. «Como usted ordenó, pasamos el día de ayer patrullando y, relacionándonos con la gente del pueblo», aclaró Philip innecesariamente, y Marina no estaba segura de si era buena idea preguntar por qué parecía culpable. «Está bien», asintió Owe. «No hemos oído nada sobre eso, pero nos hemos enterado de que hay mucha más gente en la ciudad que en los últimos meses. La gente se está reuniendo, y no se trata solo de refugiados». «¿Cómo lo supiste?» «No has estado allí el tiempo suficiente como para darte cuenta de eso. Lo escuchamos de algunos clientes del pub». «Los normales», intervino Philip. Marina lo miró con frialdad. «Philip, ¿hay algo que quieras decirme?» «No, señora». Marina reflexionó sobre su respuesta. «¿Te topaste con los piratas del corazón en algún momento durante esto?» Ambos hombres se miraron y Marina supo la respuesta antes de decidirse por ella. ¿Intentaron algo? Será mejor que no hayan intentado atacar a sus soldados. Si ellos, no. Se apresuró a decir Philip. Nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahora no entendía por qué se lo ocultaban. Y todavía no parecían estar seguros de qué decir, así que cuando Owe encontró las palabras adecuadas, se mostraron vacilantes. Fueron sorprendentemente receptivos. «Ah. Eso. Dímelo tú», dijo ella apretando los dientes. «Nos quedamos sorprendidos, dada nuestra experiencia previa y fuiste a verlos, ¿no es así, capitán?», preguntó Philip, tragándose la timidez. «¿Ellos también están tratando de ayudar?» «No estoy seguro de que sus motivos sean tan encomiables como una persona normal supondría, pero al menos han sido cooperativos». «Oh, eso suena como ellos». Marina no sabía qué hacer con ese último comentario y, de nuevo, decidió no preguntar. «Yo también quiero que estés en la ciudad hoy. Si notas alguna actividad extraña, quiero que me lo notifiques». Y después de una pausa, añadió. «Vigila también a los piratas si puedes. Su capitán está de mal humor y no hay forma de saber lo que hará. Trae más hombres a la ciudad y haz que patrullen en parejas». «Sí, señora». Después de dar sus instrucciones, Marina continuó su camino hacia el castillo, y la breve conversación sobre los piratas del corazón le hizo pensar en su corazón, que no estaba segura de por qué había sentido que era mejor mantener con Mac en ese momento, pero lo atribuyó a un sentimiento. Mientras él lo tuviera, supuso, tenía una razón para volver con él. Era peligroso y poco profesional, y sus oficiales superiores la decapitarían si siquiera sospecharan lo que estaba sucediendo. Ya tenía suficientes rumores a su alrededor para darles más munición. También fue una estupidez, porque saber que existía una clara posibilidad de que el enemigo estuviera dentro del castillo la puso tan nerviosa que una parte de ella, como una tonta, decidió que era más seguro dejar un órgano vital detrás de ella. El siguiente orden del día era encontrar al príncipe Ignacio para advertirle sobre la repentina afluencia de gente y tal vez sugerirle que investigaran el asunto del traidor, y apenas había tenido tiempo de preguntarse dónde encontrarlo cuando escuchó voces fuertes provenientes de la sala de audiencias. «No podemos permanecer de brazos cruzados por más tiempo, padre». Estaba tan inusualmente enojado que, al principio, Marina no reconoció a la persona que hablaba como el príncipe.
Ya hemos hablado de esto muchas veces. Haré que te encierren en una celda si vuelves a sacarlo a colación. Quizás así aprendas la lección. Esa es tu respuesta a todo, ¿no? ¿Cerrar los ojos ante una crisis? ¿Recuerdas siquiera lo que era este reino, lo que podría ser? Lo recuerdo mejor que tú. Resonó la voz del rey. Esta conversación ha terminado. Mientras esto sucedía, Marina permaneció inmóvil y miró con los ojos muy abiertos al guardia apostado junto a la puerta cerrada. Él sacudió la cabeza y articuló. Todo el tiempo. La puerta se abrió con tanta brusquedad que el guardia dio un respingo y salió el príncipe Ignacio, con el rostro enrojecido y la mirada furiosa. Al ver a Marina, su expresión se suavizó de inmediato para dar paso a la vergüenza. Se tapó la boca. Lamento mucho que haya tenido que escuchar eso, capitán. No hay necesidad de disculparse, Su Alteza. Debe haber sido un asunto serio para que se sintiera tan conmocionada. Recuperó algo de su compostura habitual, pero era evidente que se sentía incómodo por toda la experiencia. Sí, claro, respondió, mientras se reajustaba las gafas con un movimiento rápido. Bueno, no quiero distraerte de tus obligaciones, así que, en realidad, esperaba que pudiéramos hablar. Oh, murmuró, dándose cuenta de que ella no podía explicarlo delante de otras personas. Por supuesto. Aunque no parece que nos traigas buenas noticias, dijo, no muy esperanzado, pero claramente queriendo que lo contradijeran. Marina supuso que se veía tan tensa como se sentía. Me temo que no. Le hizo un gesto para que lo siguiera y empezó a caminar por un amplio pasillo, girando de vez en cuando, hasta que llegaron al ala del castillo donde se encontraban sus aposentos y los del rey. A diferencia de las zonas más públicas del castillo, la única presencia en la zona era una criada que limpiaba un retrato que colgaba de la pared, una naturaleza inmóvil en colores que, en la opinión poco artística de Marina, eran deprimentes. La criada dejó lo que estaba haciendo para hacer una reverencia cuando los dos pasaron junto a ella. El príncipe no la saludó y, ahora que Marina lo conocía mejor, no podía decir si era porque no le daba importancia o porque el gran gesto lo avergonzaba. El príncipe abrió una puerta que daba a una habitación decorada con asientos de aspecto majestuoso junto a una chimenea apagada y una alfombra de felpa que a Marina le daba un mal pie. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que llegaban hasta el techo, dejando solo espacio suficiente para una amplia ventana al final de la habitación y varias puertas que, supuso Marina, comunicaban con el resto de sus aposentos. Aquí no nos molestarán, le dijo, rompiendo el largo silencio, y le indicó un sillón. ¿Puedo ofrecerle un asiento? No le quitaré mucho tiempo, se negó Marina. Pero me han llamado la atención dos cuestiones que creo que debería conocer. ¿Dos? Suspiró, hundiendo los hombros. Los problemas nunca terminan, ¿no? No necesariamente, se apresuró a decir, aunque estaba de acuerdo con su modo de pensar. El pesimismo nunca es el camino a seguir para resolver las cosas. En primer lugar, me han informado de que ha habido un aumento de actividad en el pueblo de abajo. Parece que se han reunido muchas personas de otros pueblos y ciudades. Eso puso al príncipe pensativo, e inconscientemente se llevó los dedos a los labios mientras reflexionaba sobre algo. Ya veo. Cada día que pasa corremos más riesgo de sufrir un ataque. Exhaló profundamente por la nariz. Esperaba estar equivocado. La discusión que escuchaste hace un momento surgió de esto, de hecho, admitió con una sonrisa irónica. ¿No reforzará la seguridad ni siquiera ahora? En efecto. Se niega a movilizar tropas y yo no tengo poder para hacerlo en su lugar. No creo que sea consciente de la gravedad de la situación, por mucho que he intentado hacérselo ver. Lentamente, se quitó la mano de la boca y se cruzó de brazos. Mi padre es un buen hombre, capitán. Tanto es así que a menudo se niega a reconocer la fealdad del mundo y espera que, ignorándola, ésta desaparezca. Marina pensó que quizá el príncipe tuviera razón y fuera una excelente persona, pero que le faltaba una cualidad vital para un líder. ¿No cree entonces que sus súbditos puedan rebelarse? No puedo culparlo, respondió el príncipe de inmediato. Ha protegido este reino lo mejor que ha podido durante 30 años y nunca ha tenido que lidiar con este tipo de disturbios civiles. Se quedó en silencio por un momento y se giró para mirar por la ventana. El cielo estaba brillante y azul afuera, y lastimaba los ojos. El nuestro solía ser un país próspero, pero las cosas no son como antes. La edad de oro de la piratería ha hecho que el comercio sea peligroso y nuestra isla ha sufrido por ello. Pero nuestra gente recuerda los buenos tiempos y una persona solo puede dejar recuerdos por un tiempo.
Esta epidemia puede haber sido la chispa que puso en marcha la rebelión, pero la base de la misma se ha estado construyendo durante muchos, muchos años. La explicación del príncipe Ignacio ayudó a Marina a poner el asunto en perspectiva. Le parecía un poco extraño que un levantamiento pudiera haber surgido de lo que equivalía a una teoría conspirativa sobre los habitantes de la ciudad del castillo, pero ahora se daba cuenta de que probablemente era la gota que colmaba el vaso. Y por otra parte, la conspiración no estaba resultando tan descabellada. Sobre eso y la segunda cosa que necesito decirte está relacionada con eso. La epidemia. Más concretamente, las muestras contaminadas. Suspiró de nuevo. Parece que el destino está decidido a darnos una mala mano tras otra. El médico del pueblo que me los dio no cree que fuera el destino. Disculpe. Su confusión era palpable. Ha insistido en que no cometió ningún error al sellar los tubos. Bueno, por supuesto que se mostraría reticente a admitirlo, tengo motivos para creer que tiene razón. No podía descifrar la expresión del rostro del príncipe. ¿Molestia? ¿Sorpresa? ¿No puedes estar sugiriendo quién los manejó? Preguntó, cansada de darle vueltas al tema. No había tiempo que perder cuando se estaba acercando tanto a la verdad. Joey dudó. No estoy seguro. Los traje al laboratorio tan pronto como me los entregaste, pero no me quedé durante todo el procesamiento. Su Alteza empezó Marina, muy seria, ¿cree que pudo haber sido intencional? ¿Que uno de los médicos pudiera estar saboteando los esfuerzos del equipo? Eso es y ni siquiera quiero pensar en ello, pero y parecía desgarrado, solo de pensar en esa posibilidad. Tal vez el rey no era la única persona de la familia que no quería ver lo malo en la gente. Tendría sentido. No hemos llegado a ningún resultado concluyente durante meses. No debería tardar tanto. ¿Crees que podríamos hablar con la gente del laboratorio y tal vez entrevistarlos? Lo haremos, decidió. Sé que ya has hablado con algunos de ellos antes, pero te presentaré a todo el equipo. Pero y por favor, no les menciones nada de esto. La moral ya está baja y seguro que lo entiendes. Marina asintió, contenta de que finalmente estaba llegando a alguna parte. Por supuesto. Llegaremos al fondo de esto, le aseguró. Él le sonrió cálidamente. Suenas tan convencida que puedo creerlo. Las horas posteriores a que Saki dejara caer un puñado de novelas sobre el escritorio de Lau fueron pasadas por este último, primero, enfurruñado aún más, y después, enfadándose tanto consigo mismo por estar molesto que cogió uno de los libros, que en realidad no tenía intención de leer, y miró el resumen en la contraportada. Era tan malo como había asumido, y no tenía dudas de que Saki se lo había traído precisamente por eso, pero, al mismo tiempo, tenía una cualidad de suspenso que lo hacía difícil de dejar, a pesar de que Lau tuvo que decirse a sí mismo varias veces que no tenía ninguna curiosidad sobre la relación que se estaba desarrollando entre el Kraken y la joven heroína. Tuvo un debate interno cuando se dio cuenta de que era más tarde de lo que pensaba y que necesitaba salir de su cueva para verificar las pruebas de placa que estaba realizando en la enfermería. Después de una breve lucha interna, marcó la página y la dejó junto al Dendenmus y dormido en su mesita de noche. Sabía que era hora de dejarse llevar y aceptar que no iba a tropezar con una solución mágica al misterio, ya que se irían muy pronto, pero también era un desperdicio deshacerse de los cultivos y un poco de información adicional era mejor que nada, por lo que bien podría darles una última mirada antes de tirarlos. Mac estaba en la enfermería cuando llegó, recuperando un plato que alguien debió haberle traído a Colin antes. El hombre estaba listo para desocupar la camilla que había sido su hogar desde que se desmayó en la cubierta días atrás, y parecía demasiado feliz para alguien cuya ropa tenía más agujeros que tela después de un accidente en el mar. Deberías salir mientras puedas y comprar algo de ropa, dijo Lau a modo de saludo. Mañana no estaremos aquí. Hoy no parecía muy entusiasmado, lo cual tenía sentido, después de haber dejado en claro que no quería volver a poner un pie en la isla. Sí, supongo que debería y saldré más tarde con Beppo y Saki para conseguir suministros de última hora, si quieres venir, ofreció Mac mientras Lau recuperaba dos placas de Petri. En ambas había placas de tejido infectado que parecían similares, y eso despertó su curiosidad. Colocó una de ellas bajo el microscopio, lamentando una vez más la falta de un mejor equipo para analizar las muestras. Las luces de la enfermería parpadearon brevemente, atrayendo la atención de todos, pero solo duraron un par de segundos, y Lau se puso a trabajar. Escuchó distraídamente la conversación sobre los planes para la tarde mientras intentaba hacerse una idea clara de la primera cultura.
Estaba prestando más atención al estado de ánimo de Mac que a lo que decía, y se preguntó si sería demasiado preguntar cómo habían ido las cosas con Marina. Probablemente. Pero entonces, cuando Mac y Colin estaban a punto de salir juntos de la enfermería para al menos encontrarle una camisa entera antes de que saliera, algo comenzó a suceder en la segunda muestra y lo que vio captó toda su atención. Cambió la placa de Petri por la otra nuevamente, solo para estar seguro. La acumulación de placa era idéntica. «Mac», gritó. «¿Puedes quedarte un momento?». Cuando levantó la vista del microscopio, ambos hombres lo estaban mirando. Solo. «Está bien, lo siento», chilló Colin y salió corriendo. «¿Cómo está tu brazo?», preguntó Lau antes de que Mac pudiera hacer alguna pregunta. Las vio venir porque ya estaba frunciendo el ceño. «¿Otra vez?», preguntó, con voz confusa. Se subió la manga para mostrarle a Lau una marca roja que se desvanecía. «¿Pasa algo?». «No está mal, pero y», comenzó Lau, examinando con curiosidad lo que quedaba de la picadura del insecto. «El tejido de la muestra que te tomé reaccionó de la misma manera que el de Colin». «¿Entonces?». «Entonces, puede que tú también te hayas infectado. Quizá tengas una resistencia natural», reflexionó y, sin perder el ritmo, fue a buscar un par de guantes, una botella de alcohol y una aguja. «Necesito tu sangre. Capitán. Por la ciencia». Max suspiró y se sentó en la única silla que había alrededor, reconociendo que no valía la pena perder el tiempo discutiendo con un loco. Como sea. Lau se mostró contento y gratamente sorprendido por la cooperación. Eso debía significar que las cosas habían ido bien. Sin embargo, no esperaba que siguiera hablando. «Solo para que lo sepas, es posible que vuelva a ver a Mary antes de que nos vayamos», dijo. Eso le hizo reflexionar. «¿En serio? ¿Está dispuesta a volver a aparecer por aquí?». No fue muy inteligente de su parte, pero él supuso que la familia era la familia. Quiere informarnos después de descubrir lo que está pasando en el castillo. Él tampoco esperaba esa respuesta. Eso es completamente innecesario. No le gusta dejar asuntos sin resolver. «Creo que puedes entenderlo», continuó Lau, ya que no respondió al comentario. Además, todavía no quería recuperar su corazón. Lau casi dejó caer las cosas que llevaba. «Eso es una completa estupidez». «Sí, bueno», respondió Mac con naturalidad. «Es muy parecida a ella». «¿Y es?». Puede que tuviera muchas opiniones sobre esa mujer, pero que fuera tonta no era una de ellas. Ella debe pensar que aquí estará más segura. No se me ocurre nada más. «Aquí estamos más seguros», repitió Lau, esforzándose por comprender. «¿Con nosotros?». Max se encogió de hombros, como si fuera tan fácil de aceptar. No lo era. No tenía sentido. «Yo tampoco confiaría en nadie que estuviera allí arriba en su lugar», comentó mientras ponía un poco de alcohol en una bolita de algodón. «Pero aún así, ella tiene que saber algo que nosotros no sabemos». Lau miró fijamente el rostro de Mac. No parecía afectado por las circunstancias. «¿Estás preocupado por ella?». Mac se rió un poco, como si Lau hubiera hecho un chiste muy gracioso. «Los hermanos siempre están preocupados por sus hermanas pequeñas, capitán». Lau tuvo que revisarse la mano para asegurarse de que no se había clavado la aguja en el corazón. Algunas cosas nunca dejaban de doler. «Sí», respondió suavemente, «tienes razón». «¿Cómo es posible que los demás no nos hayan ayudado de nuevo?», preguntó Saki, mientras luchaba por levantar una bolsa de verduras hasta el hombro para llevarla como si fuera un bolso. Sus manos ya estaban ocupadas. «Algo relacionado con el mantenimiento, algo relacionado con encontrar un lugar para cenar», dijo Mac, mientras también cargaba todas las bolsas que pudo levantar. Beppo también llevaba algunos paquetes, pero el suyo contenía cosas más delicadas. Papel, instrumentos de dibujo y tintas que debían llevarse con cuidado, no arrojarse al azar en una bolsa. Junto a ellos estaba Colin, que evitaba a todos los demás en la calle manteniéndose cerca de Beppo y escondiéndose detrás de su espalda, y no iban a obligar al tipo que acababa de tener una experiencia cercana a la muerte a soportar peso. «Me quedaré en el submarino, si no te importa», dijo débilmente, sosteniendo cerca del pecho la única bolsa que llevaba con ropa nueva. A Saki le recordó a un ratón asustado. «¿No quieres tomar un poco el aire?», preguntó Beppo. «El barco puede resultar sofocante. Puedo lidiar con ello, realmente». «Como quieras», respondió, y echó un vistazo a la lista de la compra. «Está bien, lo último que necesitamos son guantes de látex». El capitán dijo que se le están acabando. Eso también preocupaba a Saki. No podía tatuar a nadie con las manos desnudas.
Creo que había una farmacia cerca de la clínica que visitamos el otro día. Entonces date prisa y guíanos, se quejó Mac. No estoy seguro de tener armas cuando llegue la mañana. No tienes que decírmelo, replicó ella, intentando no prestar atención a sus músculos ardientes. No debería estar muy lejos, solo unas calles, y se quedó callada cuando notó a un grupo de personas vestidas de blanco y azul, que le resultaban sospechosamente familiares, pero se habían ido tan rápido que no estaba segura de lo que había visto. Beppo la miró. ¿Pasa algo? Creo que acabo de ver a los marines por la calle. Deberíamos ir. No voy a correr así, les advirtió Mac. Bueno, y no hay mucho que podamos hacer, respondió Saki. Beppo se mostró más optimista. No tenemos por qué escondernos, ¿no? El capitán dijo que nos dejarían en paz. Sí, pero los muchachos de ayer estaban en asuntos civiles. Parecía que estaban fuera por negocios. Aún así, necesitaban los guantes, así que se dirigieron hacia allí prestando más atención de lo habitual a su entorno y resultó que había acertado. Cuando la farmacia apareció a la vista, vio a unos uniformados blancos doblando la esquina y no se movían como una patrulla normal. Parecían estar merodeando por ahí. Tengo que comprobarlo, dijo Saki, dejando que la curiosidad y la paranoia se apoderaran de ella. Volveré en un minuto. ¿Vas solo? Preguntó Colin. Quiero decir, si el chico que todavía está en recuperación o los dos que llevan Holly y Roger sienten ganas de ofrecerse como voluntarios para una misión sigilosa, son mis invitados. Nos iremos contigo o sin ti cuando terminemos de comprar, dijo Beppo, posiblemente ofendido y sin dignarse a reconocer su sarcasmo. Fue despiadado. Mac, en cambio, se compadeció de ella y le arrojó un limón que ella atrapó en el último segundo antes de que le golpeara la nariz. Es peligroso ir sola, dijo. Levantó el limón a modo de saludo y corrió hacia la calle por la que habían desaparecido los marines y los siguió manteniendo una distancia de seguridad. Muchos transeúntes los miraban con malos ojos, por lo que no se notaba en absoluto. Fue bueno y también un poco decepcionante, ya que esperaba lanzarle un cítrico a algún imbécil. Se colocó junto a la puerta del pub en el que había estado 2 veces y observó con interés cómo los marines llamaban a la puerta del médico y procedían a tener una conversación silenciosa, aunque enfadada. No podía oír lo que estaba pasando gracias a la clientela del pub que había en la parte trasera y alrededor de la entrada, pero el médico parecía incómodo y, después de un momento, algunas personas comenzaron a reprender a los marines para que los echaran, así que, por si acaso, le arrojó el limón a uno de ellos mientras estaban girados y oyó a uno de los clientes cerca de ella reír a carcajadas cuando golpeó hacia adelante y, considerando que había visto suficiente, hizo una retirada táctica antes de que la identificaran. Eso se sintió bien. Se sintió aún mejor al saber que, incluso si se había tomado demasiado tiempo, los muchachos no la abandonarían porque nadie estaba dispuesto a llevar su parte de las maletas. Philip estaba teniendo un día extraño, una vez más, y no era solo porque técnicamente no le pagaban por ser sutil y hacer tareas de reconocimiento, aunque era una pequeña parte de ello, sino que él y Owe habían pasado gran parte del día anterior caminando por la ciudad que ya no se sentía como un niño que había perdido de vista a sus padres. La capitana marina no había estado en su mejor momento desde Marineford, o tal vez desde que los piratas de Art se estrellaron en su base, pero estaba actuando con más secretismo de lo habitual. Philip había trabajado bajo su mando durante años, y si había algo que sabía con certeza sobre ella era que era una persona directa. Si cualquier otro de sus superiores hubiera decidido salir en solitario para hablar con el enemigo, habría sospechado de sus intenciones, pero no en su caso. De hecho, su inquietud bien podría atribuirse a su naturaleza seria, porque si los mantenía alejados de lo que fuera que tuviera entre manos, tenía que significar que veía un peligro acechando, y no el tipo con el que estaban acostumbrados a lidiar. Después de todo, nunca dudaba en hacer que sus subordinados persiguieran a criminales o hicieran un trabajo honesto. Y aunque había admitido haber hablado con los piratas de Art antes, sus preocupaciones parecían estar en otra parte. Owe no había dicho nada al respecto, ya que no le gustaba participar en lo que consideraba chismes sobre un estimado oficial superior, pero el hecho de que había estado caminando como si tuviera un palo atascado en su botavara desde que se habían separado del capitán marina era una clara señal de que algo lo estaba carcomiendo. El ambiente en la ciudad no ayudaba, y eso era gracioso, porque por una vez había lo que él consideraría un nivel normal de actividad para una ciudad de ese tamaño, pero eso significaba que había más gente sospechosa a la que seguir de cerca.
Algunos de sus colegas, también sin uniforme para no delatar su presencia, ayudaban con la vigilancia, por lo que los soldados que Philip vio con sus trajes de marinero sobresalían, y él no era el único que pensaba así. Ocurrió en algún momento de la tarde, cuando siguieron los movimientos del grupo hasta que se detuvo frente a una casa que estaba etiquetada como clínica y los marines discutieron con el anciano que abrió la puerta. La tensión de los habitantes del pueblo era palpable durante el intercambio, y aunque Philip había estado demasiado concentrado en el grupo como para prestar atención a nadie más, Owe le informó después que había visto a Lucky Cloversaki observando la escena desde lejos antes de arrojarle una fruta a un marine y salir corriendo. Ninguno de los dos se sintió tan obligado como debería a perseguirla y arrestarla, y de todos modos, tenían mejores cosas que hacer. En cambio, Philip había estado tratando de escuchar la conversación y había captado dos cosas. Que estaban acusando al médico de algo que él negaba y que mencionaron que había hablado con un capitán de la marina. Parecía que iban a llevárselo con ellos, pero luego los habitantes del pueblo los habían echado. Esos son los hombres de Flagel, dijo Owe cuando no los vio por ningún lado y sacó un mini Dendenmushi de su chaqueta. Tenemos que decírselo a la capitana. No creo que ella sepa de ellos. ¿Crees que Flagel los ha enviado como refuerzos? No parecían muy interesados en mantener la paz, respondió Owe, tirando de Philip del brazo hacia un callejón. Busquemos un lugar más tranquilo. Les costó un poco de búsqueda dar con un lugar que reuniera esas condiciones, y cuando estaban sentados sobre una pila de cajas abandonadas en los muelles, el viento estaba aumentando, las primeras gotas de agua empezaban a caer y el sol había descendido de su escondite sobre el techo de nubes, pintando calles, barcos y edificios de tonos anaranjados. Llamaron varias veces pero el capitán Marina no contestó. Owe estaba visiblemente frustrado. Philip estaba preocupado. No podía significar nada. Ella era una mujer ocupada, pero no le parecía correcto hacer esa suposición. Deberíamos volver a llamar más tarde, sugirió Philip, haciendo todo lo posible por no mostrar sus sentimientos. Debe estar en una reunión. Owe siempre había sido mucho mejor en mantener la voz serena sin importar cómo se sentía. Tenía que ver con la forma en que fue criado, porque aparentemente la gente elegante no se suponía que tuviera emociones humanas normales, o eso había deducido Philip. Estoy seguro de que tiene mucho que resolver antes de que zarpemos, y se levantó de la caja tocándola lo menos posible, como si estuviera reteniendo algo contagioso, animó a Philip a hacer lo mismo. Deberíamos encontrar un techo antes de que la lluvia empeore. Podríamos regresar tan pronto como oscurezca. Estoy seguro de que al capitán no le importará que regresemos antes de lo esperado si el clima es tan malo. No parecía que fuera a haber una tormenta lo suficientemente fuerte como para justificar eso, pero a Philip le pareció una excusa maravillosa para comprobar cómo estaba y asegurarse de que no había pasado nada. Sí, hagámoslo. Sonrió. Buena idea, compañero. Y le dio un puñetazo a Owe en el brazo, como suelen hacer los hombres varoniles, y él se encogió un poco por dentro. No era frecuente que Lau dudara antes de zarpar. Hacía años que, siguiendo una especie de rutina inconsistente, su vida se había pasado yendo de isla en isla. Pasaba un tiempo en una, volvía a salir al mar hasta llegar a otra, y luego volvía a repetir. Y, para ser justos, no había mucho en qué pensar cuando todavía estaba en el North Blue. Podía ir a cualquier parte en cualquier momento y siempre sería libre de volver sobre sus pasos si lo necesitaba, aunque rara vez lo hacía. El North Blue estaba lleno de recuerdos agridulces y se alegraba de que no estuviera en su naturaleza encariñarse con los lugares. Sin embargo, el Grand Line era una bestia diferente. Depender del log pose para navegar significaba que la primera vez que pisaba una isla en particular también podía ser la última, y aunque eso no había sido un problema hasta el momento, Lau no pudo evitar sentirse en conflicto por dejar Pavis sin mirar atrás. De todos modos, estaba decidido a hacerlo, de eso no había ninguna duda. Quedarse en un lugar infestado de marines y con una enfermedad mortal que se propagaba sin control era una idea terrible. Su reticencia se debía a dos factores. Uno de ellos era la preocupación de que Mac no tuviera tiempo de volver a ver a su hermana y quién sabía cuándo se presentaría la próxima oportunidad. El otro, quizá el más importante, era que no había resuelto el caso de la enfermedad, a pesar de que había salido airoso cuando tuvo que enfrentarse a ella, por lo que esa victoria no le parecía tal. Por eso, considerando su tiempo limitado antes de zarpar, Lau tomó un frasco con un poco de la sangre que le había extraído a Mac ese mismo día y se fue con Beppo después de regresar de compras para ver al viejo doctor mientras el resto de la tripulación se dirigía a la taberna que los chicos habían encontrado para su última noche en tierra firme.
En conjunto, este pueblo no los había tratado mal, y todos sus dolores de cabeza, dejando de lado a los marines, podían achacarse a su propia necesidad de tener una respuesta para todo. Y, en ese sentido, visitar al médico era matar dos pájaros de un tiro, ya que había oído por los demás que unos soldados lo estaban interrogando antes, y eso hizo sonar las alarmas de Lau. Aunque normalmente no le molestaba la presencia de gente, las calles concurridas hacían que encontrar el camino a la clínica fuera más difícil de lo que debería haber sido, y Lau debió haber parecido dispuesto a reorganizar el paisaje de la ciudad con su fruta del diablo cuando tuvo que meterse entre dos grupos de personas para pasar, porque incluso antes de que el pensamiento consciente cruzara por su mente, Beppo gentilmente, y sin pronunciar una palabra, le quitó a Kikoku de las manos para llevarlo él mismo. La falta de confianza de su amigo le valió una mirada de reojo, pero no una réplica, porque era consciente de que Beppo a veces lo conocía mejor que él mismo. No pudo estar más contento cuando el médico abrió la puerta y los dejó entrar. El silencio dentro de la clínica contrastaba con el ruido del exterior. Al igual que las otras veces que había estado allí, no parecía haber nadie dentro, excepto el médico. ¿Otro amigo, eh? Dijo el doctor, observando a Beppo con atención. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi un bisón. No hay muchos de ustedes por aquí, ¿verdad? Beppo irradiaba felicidad al ser reconocido como especie, lo que hizo que Lau apreciara un poco más al hombre. Solo vine a darle esto, dijo Lau, ofreciéndole el frasco al médico, que lo miró confundido. Tengo razones para pensar que uno de mis hombres se contagió hace días, pero la enfermedad no llegó a desarrollarse antes de que su cuerpo la eliminara. Detrás de las gafas, los ojos del hombre se iluminaron al reconocerlo. ¿Es esta su sangre? Sí. Tipo 10, todo está en la etiqueta. No me queda tiempo antes de que abandonemos la isla, pero si tienes algún medio para procesarlo, podría ayudar. Creo y se quedó dormido, pensando intensamente. Creo que todavía tengo algunos contactos que pueden hacerlo. Hace unas horas lo habría enviado al laboratorio del castillo, pero después de hoy, simplemente no lo sé. Lau fingió total ignorancia. ¿Qué quieres decir? Unos soldados maleducados vinieron a preguntarme si le había dado muestras de tejido a uno de sus oficiales. No fui yo, pero al parecer a quien las envió no le gustó. Los ojos del doctor se entrecerraron un poquito y sus cejas se alzaron. ¿Fuiste tú, no? Lau se encogió de hombros sin comprometerse. Podría ser. Y déjame adivinar, ese joven capitán de la marina del otro día tuvo algo que ver con eso. No tengo ni idea. Seguro que no, respondió con una media sonrisa. En cualquier caso, gracias por compartir tus hallazgos. Me aseguraré de que no se desperdicien. No lo menciones. Buena suerte. Lo mismo digo. Todo irá bien, le deseó el médico. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Beppo fue el primero en hablar. Hicimos algo bueno. No eches sal en la herida. Beppo soltó una risita y le dio una palmadita en la espalda, lo que casi lo envió de cara al suelo, pero Lau no se quejó más y su amigo lo notó. ¿Qué estás pensando? Preguntó. No quería decirlo porque implicaba que tendría que cumplir con su palabra. La hermana de Mac puede estar en mayor peligro del que pensábamos. ¿Quieres hacer algo al respecto? No lo hizo. En cambio, y a pesar de tener una buena idea de cuál sería su reacción, dijo. Mac debería saberlo. No se sentía muy inclinado a ayudar, especialmente cuando habían estado tan cerca de zarpar sin meterse en ningún lío por una vez, pero tampoco estaba dispuesto a que otra tragedia familiar le sucediera a alguien a bordo. Su prioridad era el bienestar de su tripulación y, después de todo lo dicho y hecho, Lau sabía lo que era preocuparse por una hermana pequeña. Owe estuvo seguro de que estaban malditos en el momento en que vio a los piratas de Art, menos el capitán y la mascota, entrar al comedor de la taberna en la que se había refugiado con Philip y sentarse en unas mesas alejadas de ellos. Entonces los tres del otro día también se fijaron en ellos. Tan maldito. Y lo peor, por supuesto, era que la capitana marina seguía sin responder. Tenían que irse pronto a ver cómo estaba. Bueno, quizá lo peor fue el hecho de que su hermano los miró, cruzó algunas palabras con sus compañeros de tripulación y luego se acercó a ellos. ¿Sabes dónde está Mari? Estaba a punto de decir que no, y que también era su problema, cuando se desató una pelea en la entrada de la taberna. A Owe se le encogió el estómago cuando, al observar más de cerca, pareció que algunos clientes habían intentado pelearse con algunos de los hombres de Flagel y lo habían logrado. Tanto él como Philip se levantaron de sus asientos, dispuestos a intervenir, pero una voz femenina les dijo: «Yo no lo haría si fuera ustedes».
Luke y Clover parecía mucho menos borracha que la última vez que la habían visto y, sorprendentemente, no pareció hacer mucha diferencia. Sin embargo, esta vez no había retrato ni pepinillos. Son demasiados, continuó. No puedes ganar esta vez. El primero en ceder fue Philip, que tiró de la manga de Owe. Tiene razón. Esperemos a ver cómo va. ¿Y entonces? Dijo el hermano del capitán. Te hice una pregunta. No lo sabemos, replicó Philip en un tono cortante que no solía utilizar. Hace horas que no responde a nuestras llamadas. Y aunque antes el hombre podía parecer un tipo duro, muy bajito y de pelo rizado, ver su rostro caer le tocó el corazón a Owe. Ya veo, dijo sin emoción. Owe estaba listo para que siguiera insistiendo en el tema, pero comenzó a regresar a su mesa. Owe casi tuvo tiempo de sentirse aliviado de que la interacción hubiera terminado cuando la sala pareció cubrirse de una película azulada e inmediatamente después, un oso polar y un tal Trafalgar Law aparecieron en el lugar donde habían estado dos de los clientes alborotadores, sorteando la pelea que bloqueaba la entrada. No prestaron atención a la confusión de la clientela ni a las bienvenidas de la tripulación y fueron directos hacia Mac. ¿Están todos bien?, preguntó Law para asegurarse. Todo el mundo pareció entender que tenían motivos para preocuparse. ¿Pasó algo?, preguntó Mac. Creo que está en peligro. A alguien en el castillo no le gustó que les trajera muestras. Mac se volvió de inmediato hacia Owe, lo que le provocó un infarto. Llama. Otra vez. Owe se dijo a sí mismo que no estaba recibiendo órdenes de un pirata y que solo obedeció porque el hombre podía haber sido un criminal, pero tenía la idea correcta, así que sacó el Dendenmusi y marcó. Nada. Una segunda vez. Todavía no hay respuesta. Cada vez más frustrado y nervioso, marcó una tercera vez. Para entonces, todo el equipo estaba en silencio, observando cómo se desarrollaba la escena, y Owe realmente no necesitaba presión adicional. Y, cuando pensó que no tenía sentido seguir intentándolo y estaba listo para regresar al castillo, alguien finalmente recogió el teléfono. Marina habla. Capitán. ¿Estás bien? ¿Sí? Sonaba confundida. Eso era bueno, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Pasó algo en la ciudad? Todavía no, pero la situación es tensa. Los hombres de Flagel están patrullando y peleándose con los habitantes del pueblo. ¿Qué? Ese idiota no me informó. De repente, Owe tenía un salero en su mano en lugar del receptor del caracol, y tardó unos segundos en darse cuenta de que estaba en posesión de Trafalgar Law. Marina, escucha, protestó cuando reconoció su voz, pero él no le hizo caso. Alguien en el castillo está interfiriendo con la investigación. Unos soldados acosaron al doctor porque pensaron que él te había dado las muestras. Owe no se perdió las caras de algunos de los lugareños cuando escucharon lo que acababa de decirse. Flagel, respondió ella después de reflexionar un momento. Tiene que ser él. Es alguien del equipo de investigación. Yo también lo pensé, pero he estado con ellos todo el día, he entrevistado a todos los médicos. A menos que todos estén involucrados, podría ser. No lo entiendes. Mis superiores tienen algún tipo de acuerdo con respecto a esta isla. Flagel lo sabe. Voy a hablar con alguien que pueda ayudar. Mary, dijo su hermano con urgencia, interviniendo en la conversación. No te metas más en este lío sola. Owe estaba empezando a tener dudas de que la conexión del Dendenmusi se mantuviera cuando finalmente respondió. No lo he olvidado, Mac. Nos vemos luego. Ella colgó. Su hermano se volvió hacia Trafalgar Law y comenzó. Capitán, el hombre parecía resignado y se dio cuenta de lo que su subordinado quería decir antes de que él lo hiciera. Lo sé. Lo siento. Y trató de irse, pero su capitán lo detuvo. No os meteréis solos en este lío, dijo, volviéndose hacia el resto de su tripulación. ¿Algún voluntario? Algunas manos se levantaron, y también la de Philip. Owe casi se atragantó con la saliva. Phil, escucha, Owe, comenzó su amigo. Iré con ellos y me aseguraré de que esté a salvo. Tú vigila la actividad en la ciudad y nos reuniremos más tarde. ¿De acuerdo? Él asintió, aunque no le gustaba la idea. Parece un buen plan. Y cuando todos se levantaron de sus asientos para salir, el sonido de un disparo atravesó el aire y un hombre cayó muerto en el suelo de la taberna. La reacción de los civiles, que ya estaban enfadados, más aún después de que algunos de ellos escucharan la conversación entre el capitán Marina y Trafalgar Law, fue inmediata, predecible y lo peor que pudo haber pasado para todos los implicados. Muchos saltaron sobre los soldados para golpearlos, y algunos salieron corriendo del edificio, gritando y llamando a la gente a las armas.
Como si fueran una hilera de fichas de dominó, Owe no pudo hacer nada más que observar cómo caían una tras otra, hipnóticas, demasiado rápidas para poder detenerlas. La rebelión había comenzado.